Destaco la labor de Génesis, esta niña apenas. Ahora sí, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Saludo a todas las personas que nos visitan a través de nuestras plataformas digitales. Confraternidad Manrique, donde Cristo es el centro. Cristo es el centro de la familia. Bienvenidos a este tiempo, hermanos queridos, todos los que están aquí de manera presencial a este primer culto del año 2023. ¿Qué deparará? ¿Qué pasará dentro de 2 meses, 3 meses? En un año pasan tantas cosas. A usted y a mí nos sucedieron tantas cosas el año pasado, ¿o no? Mientras vivamos, mientras estemos en el tránsito de este mundo y de esta tierra, el Señor Jesús dice y advierte: mientras estén en este mundo tendréis aflicción. Claro, eso no va a desaparecer, pero confíen, confíen, porque yo soy el que he vencido al mundo. Eso dice el Señor. Y como no sabemos qué nos deparan los próximos meses, como no sabemos qué va a resultar, qué acontecimiento, tal vez algún deceso de algún ser querido, tal vez alguna enfermedad, no sé, no lo sé. Aquí está Durley, que el año pasado pues la sorprendió con la enfermedad de su esposo, que para la gloria de Dios ya sabemos qué es, ya lo intervinieron, Dios intervino y se está recuperando. Como no sabemos qué nos deparará, esta porción de estos 2 versículos del Salmo nos van a dar una seguridad en el pastoreo de Dios sobre nosotros. Nos van a dar una certeza de que es el Señor el que va a estar al cuidado. Yo no voy a tocar solamente sino esos 2 versículos. Y nos vamos a enterar, ya lo leyó la hermana todo, desde el 1 hasta el 6. Pero solamente voy a tomar el 5 y el 6. De el cuidado tan amoroso del Señor, de lo que Él prepara para sus hijos, de lo que Él dispone en recursos y en riquezas para sus hijos. Cómo se siente de bien un hijo de alguien que tiene dinero. Cómo se siente de bien un hijo de alguien millonario, con haciendas, con bienes, con fincas. Cómo se sentirá un hijo de alguien así, pues seguro de que todo lo tiene en su padre, de que no le hace falta nada. Probablemente hayan muchos hijos pródigos que, a pesar de tenerlo todo, pues deciden irse de la casa, pero cuando regresan encuentran a un padre amoroso, lleno de perdón, de gracia y de misericordia. Hoy vamos a hablar de aderezas mesa. Y no voy a hablar de la familia Mesa. Voy a hablar de que aderezas mesa, de preparar una mesa. Y tengo la bendición de tener a mi amigo César, que es profesional en chef y la alta cocina. Allá está, con su esposa y con su hijo. Así que él sabe muy bien lo que son los aderezos para las comidas. Y vamos a hablar de por qué David en el Salmo 23, que lo compone tan magistralmente, utiliza aderezar la mesa. Porque en los tiempos judíos el aderezo era la preparación. El aderezo, además de ser la sazón, los condimentos, los elementos que le dan sabor y sustancia a un alimento, el aderezo para el pueblo hebreo y para los judíos era preparar la mesa, pero también ponerlo todo en orden, que todo esté en orden como si fuera en hilera, disponer de todo. El aderezar mesa es preparar una mesa. Y para preparar una mesa para un invitado muy especial, usted no le pone los peores cubiertos, ni el vaso que está despicado o la taza despicada.
Si el invitado llega a la casa de un anfitrión y el invitado es el presidente o el jefe o algo, usted desde el día antes o más ya está preparando lo que va a hacer. Así que aderezar es poner en orden, poner en hilera, dejar dispuesto algo, pero también es adornar. En los tiempos antiguos el aderezo eran los adornos, y estos adornos no eran de cartón ni de papel, eran de oro, de plata, de bronce. Lo más valioso y lo más brillante lo utilizaban en cubiertos y en cosas para preparar la mesa en ese tiempo en oro. No eran vasos desechables como ahora. No. Aderezar la mesa era prepararla de tal manera que todo estuviera dispuesto. La plata, el oro, los mejores alimentos, los mejores utensilios para recibir a alguien. Ese era el anfitrión. El anfitrión es el que prepara la mesa. El anfitrión es el que prepara la casa. Barre, trapea porque viene un invitado especial. Eso es aderezar. Amados hermanos, Jesús en el Nuevo Testamento también dispone de la preparación de la comida, y eso me parece maravilloso. Me parece tan glorioso que después de una jornada en donde sus discípulos no pescaron nada, estaban sudando tal vez, cansados de trabajar, no habían pescado nada, vienen a la playa y ¿qué se encuentran? ¿Qué se encuentran en la playa? Se encuentran a su maestro, y encuentra de que su maestro había aderezado, había preparado ya una fogata con pez asado, y a ellos solamente van y comen. Qué tan maravillosa la amistad de los discípulos con el Señor Jesucristo, que Él mismo, viendo a sus amigos, viendo a sus hijos, viendo a sus discípulos cansados de trabajar, no los regaña, no los juzga, no los cuestiona. Les dice: muchachos, ustedes vienen cansados, por favor coman pan y pez asado, asado por el mismo maestro. Tal vez Jesús tenía el talento que tiene mi amigo César de ser chef, pero ¿cómo será la sazón de nuestro Señor? En medio del cansancio de Pedro, del cansancio de Juan, llegan fatigados, horas y no habían conseguido nada, y su maestro ya les tiene ahí las brasas listas con el pescado. Eso es preparar y eso es aderezar. Pero también vemos que Jesús en el Nuevo Testamento dispone la Santa Cena para sus discípulos. Y hay muchas otras ocasiones en donde no solamente en el Antiguo, sino Jesús adereza, prepara la mesa, le prepara comida, alimenta a sus amigos, le prepara y adereza toda esa provisión que ellos necesitaban. Hermanos, todas las mejores provisiones y toda la bondad y toda la generosidad del anfitrión está dispuesta para su invitado. Eso es aderezar. Y si David está componiendo el Salmo 23, él está diciendo: Señor, yo soy ese invitado y tengo el gusto de sentarme a la mesa que ni siquiera yo preparé, que no me tocó poner un solo centavo y todo estaba preparado. Como es de bueno, como es de bueno comer de cuenta de otro. Como es de bueno usted sentarse, no tiene ni siquiera que lavar platos, nada. ¡Qué maravillosa obra! Eso es lo que necesitan muchas amas de casa, ¿no? Que haya alguien que los aderece, alguien que aderece. Todas las mejores provisiones, bondad y generosidad son para el anfitrión. El anfitrión está lleno de generosidad. Un día tuve el privilegio de comer con unos coreanos. Dios mío, esa gente pareciera, y lo que pasa es que como ellos han venido de muchas guerras, de muchos conflictos, ellos la comida la tienen en abundancia y la sirven en la mesa para lo que usted quiera coger, la cantidad de arroz que usted quiera, estilo buffet. Y unas carnes con unas sazones y unos platos, y Dios mío, uno se siente en la misma gloria del Señor. Pero la generosidad del anfitrión no solamente significa lo bueno y lo generoso. Eso de preparar la mesa significa que él está dispuesto a cuidar de su invitado.
Los pueblos hebreos y los judíos, cuando invitaban a alguien, estaban dispuestos a darle todo esto, pero también a cuidarlo y a protegerlo, a darle seguridad, aunque esté rodeado de sus enemigos. Por eso el versículo dice: Señor, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo así? Esto a mí me parece tan maravilloso entenderlo. ¿Cómo así que dice en presencia de mis enemigos? Hermano querido, todo esto de colocar a la mesa, de disponer lo más valioso, Dios te lo pone a ti, pero también se lo enfrenta al enemigo para que sepa quién es su hijo ahí, a pesar de que usted tiene enemigos. Y a pesar de que yo tengo adversarios, y a pesar del pecado, y a pesar de la adversidad, el Salmo dice: a pesar de mis enemigos, tú me preparas una mesa. Todo está puesto en medio del enemigo, aunque los enemigos no estén eliminados, aunque estén allí ahora los enemigos tuyos y míos, Dios hace manifiesta su bondad en sus hijos. Hermanos, tenemos tantos enemigos y usted ha batallado tanto el año pasado, ha llorado tanto en medio de sus angustiadores. Pero el Salmo dice que a pesar de los angustiadores, Dios te prepara una mesa. Esa mesa no es para el enemigo, esa mesa es para sus hijos. Aunque esté el enemigo rondando, aunque esté por ahí fisgoneando, aunque se le arda la cabeza de envidia por ver cómo Dios adereza mesa en presencia de sus enemigos. Dios es tan lindo, tan poderoso y tan maravilloso que no deja que nada pase, y coge a sus hijos y los pone en una mesa preparada por Él mismo delante de sus enemigos, para que sus enemigos sepan: Él tiene mi cuidado. A pesar de que es débil, a pesar de que es pecador, Él tiene mi cuidado y mi protección, a pesar de que es débil. ¿No les parece glorioso esto? De que Dios manifieste la bondad sobre sus hijos en medio de los conflictos, en medio del adversario. Por eso dice el Salmo, ustedes lo pueden leer: aderezas mesa, me preparas todo, Señor, para que yo esté tan contento y tan bien y pueda comer, aunque yo tengo muchos enemigos, aún en presencia de mis angustiadores. Esto me parece a mí tan glorioso. Nos llena de tanta confianza. Él es el único que te puede cuidar en presencia de tus enemigos. Aunque no los hayas vencido, aunque continúes luchando con eso, el Señor dice: no es mi hijo, yo le preparo una mesa, come. Así le pasó a Pedro, que después de negarlo, después de irse atrás y decir: ya se acabó el cristianismo, el Señor se fue. Cuando hablo de este pasaje de Pedro, hablo de un Cristo ya resucitado, muerto y resucitado. Y acuérdense que Pedro fue el que convenció a los otros discípulos a volver atrás. No, ya el Señor se fue, vámonos otra vez a pescar. Y en medio de la pesca pasa lo que les mencioné ahora. Y el Señor, cuando se encuentra con ellos y ellos con el Señor, cualquier ser humano hubiera reprochado: ¿por qué me dejaron? ¿Por qué se fueron para atrás? ¿Por qué se fueron para el mundo? No, Él aderezó un pan, un pez para sus discípulos. Bendito el Señor. Le hubiera dicho a Pedro: me negaste, me traicionaste, fallaste, me fallaste. No le recriminó una sola palabra al que le había negado, al que le había fallado. Le preparó toda una mesa con pez y con pan en la playa, en medio del cansancio. Hermanos queridos, otra figura que David nos hace pensar con esto: en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa, era que en los tiempos antiguos, David, cuando compone este salmo, ya era rey, pero él puede recordar quién era antes. ¿Y quién era antes David? ¿Quién me lo dice? Vaya pensando, yo traigo mi agüita que me hace falta. Voy a pedir a algún ujier que busque mi agua, que se perdió por ahí, debe estar por atrás. Los pastores en la antigüedad
preparaban los pastos de sus ovejas antes que las ovejas llegaran a comer. Mire, antes de que los pastores llevaran a todo un rebaño a cierta colina, a ciertos pastos, los pastores se tenían que adelantar, tenían que madrugar más. Muchas gracias. Tenían que esforzarse, madrugar o ir un día antes para preparar todos los pastos que las ovejas iban a consumir. Eso también es aderezar. Y David fue pastor de ovejas, siendo rey compone el salmo y no olvida de dónde salió. No olvidemos de dónde salimos. Él conocía muy bien cómo era eso de disponer un buen pasto para sus ovejas y que no se comieran las plantas venenosas que podían estar por ahí. El pastor mucho antes limpiaba el terreno, limpiaba el lugar, arrancaba las plantas que las ovejas no podían comer, para que cuando llegaran sus ovejas se cumpliera este salmo que dice: en delicados pastos me harás descansar. Esos delicados pastos fue porque el pastor ya los preparó, los aderezó. Y a veces no pensamos en todas las implicaciones de esta preparación. Lamento mucho, me duele en el alma las ovejas que no tienen pastor. Lamento mucho las almas que viven en el mundo sin Dios, sin luz y sin alguien que los pastoree. ¿Por qué? Porque están expuestas a todo lo malo del enemigo y se lo comen porque son ovejas. Hermanos, hay otra figura en ese mismo versículo, no hemos salido del 5, mire, termina diciendo: unges mi cabeza ¿con qué? Con el aceite. Ungir la cabeza es rociar, untar de aceite, bañar de alguna manera. Pero mire qué bonito esto. David está diciendo: Señor, tú eres el que unges mi cabeza, anfitrión precioso. Jesús, anfitrión precioso, tú eres el que unges mi cabeza a pesar de los peligros y a pesar de la presencia de los angustiadores que hoy tengo. Unges mi cabeza. Muchas veces Satanás nos ha vendido la idea de que no podemos ser ungidos porque tenemos tanto pecado y tantos angustiadores. Eso no pasa aquí. Aquí no dice eso. Aquí dice que ese anfitrión, que es Dios y Cristo, unge la cabeza a pesar de que todavía sigue luchando con sus angustiadores y con sus enemigos. Hermanos, David disfrutaba en este salmo de toda la bondad, de toda la grandeza y de todo el poder y la autoridad del anfitrión. ¿Que quién era? Dios mismo. Jehová es mi anfitrión. Él es mi pastor. Él es el que me prepara la mesa. Y como si fuera poco, con todos los errores que cometí, como si fuera poco, con todos los pecados que cometo, unge mi cabeza con su aceite. Eso es en presencia de tus adversarios. ¿Quién dijo que veníamos al Señor ya ungidos? ¿Quién nos va a ungir sino Él? ¿Qué el mundo nos va a ungir? ¿Nos va a ungir un hombre o una mujer o una tradición o una institución? Ni siquiera la iglesia. El que unge es Dios. Y Él dice: unge mi cabeza con aceite. Él es el que derrama el aceite. Él es el que te unge, mujer. Él es el que te unge, varón. Él es el que te unge, niño, niña, joven, adolescente. Él es el que te unge, aunque hayas pecado y aunque estés alrededor de los angustiadores de tu cabeza. Amén. David disfrutaba de la bondad de ese Señor, de su grandeza y de su poder. Pero cuando el pastor unge la cabeza de una ovejita, baña la cabeza de la oveja con un aceite. Y ese aceite en la antigüedad era real, porque era un óleo, aceite, óleo muy espeso como la miel, que se derramaba sobre la cabeza de la ovejita, para que sobre la cabeza de la oveja hubiera una barrera de protección contra el mal que trataba de destruir a la oveja.
Y muchas veces en la cabeza eran tan atacadas las ovejas por llagas, por heridas, por bacterias, por virus, que cuando el pastor ungía la cabeza de una oveja con óleo, se sanaba. Y no solamente se sanaba, creaba un cerco de protección. Y la oveja que estaba pataleando del dolor, del desespero, y se daba golpes contra la pared del desespero, al ser ungida, tenía paz, se calmaba, dormía, se tranquilizaba. Porque esas llagas produjeron unos mosquitos insistentemente en la cabeza que hicieron gusanos. Y eso comía como cáncer la cabeza. Hermanos, esa es una figura física, pero espiritualmente podemos estar llenos de moscos en nuestras cabezas. Y necesitamos que hoy seamos ungidos con el aceite del Espíritu Santo en este tiempo, para que todas las moscas insistentes de nuestra cabeza, por ejemplo, sean eliminadas y sanadas por el poder de Dios. Y poder tener paz, tranquilidad. Y no solamente eso, la protección contra todo lo que nos quiera atacar después en la misma cabeza. Hoy podemos ser tan desprotegidos en la cabeza. Y no mire mi pelo porque no lo tengo, ni el del hermano Antenor porque tampoco se le ve. La protección espiritual sobre nuestra mente, sobre la loca de la casa que puede ser la mente, sobre tus pensamientos y los míos, porque nos traicionan tanto. Hermanos amados, el pastor de pastores, Cristo, te baña y unge tu cabeza y la mía con aceite. Solo Él lo tiene, solo Él lo puede preparar, solo Él puede echarle los elementos a ese aceite. No busques otro aceite, como la miel, que hoy en día es suplantada, y encontrar miel de abeja 100% pura es muy difícil y es costosa. Ahora la mezclan con muchas cosas, pero miel no es, parece. Y termina este pasaje diciendo, el versículo 5, no hemos salido: mi copa está ¿qué? Hermanos, la copa como si fuera un vaso que representa la vida tuya y mía. La copa que representa todo lo que nosotros podemos albergar y contener. La copa, ¿cómo está la copa? ¿Cómo está la copa que se prepara para ti? ¿Cómo? ¿Cómo está? Dios mío, la copa que el Señor te sirve ni siquiera está a la mitad por discreción o por protocolo o por glamour o por etiqueta. Está rebosando. La copa que te sirve Dios mismo en sus manos, la pone frente a ti, preparada en esa mesa, y pone la copa para ti, y es la superabundancia de las bendiciones que Dios derrama y la pone frente a ti, delante de tus enemigos. ¿Cómo será el ardor de la ira del enemigo al ver esta escena? Cómo él, siendo tan pecador, viene el Dios de dioses y le entrega una copa rebosante, que es la superabundancia de sus bendiciones, sin lugar a duda. ¿Saben por qué? Porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados, y por eso somos más que vencedores y tenemos una vida abundante hoy. La copa es la superabundancia de las bendiciones de Dios, que Dios mismo prepara para sus hijos, hermanos. Recordemos las palabras de nuestro Señor: yo he venido para que tengan vida en esa copa, y para que la tengan en abundancia, sobreabundante, rebosante. Ni siquiera al borde, no, tiene que rebosar, para que le arda más la envidia al enemigo de lo que Dios está haciendo contigo. Porque le aseguro que el enemigo no está invitado a esa mesa y no tiene copa. Tú sí. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Qué privilegio tenemos hoy. Recordemos que Él es el mismo que dice: yo tengo el agua de vida que salta para la vida eterna, que rebosa, que salta. Eso le dijo a una mujer que de los maridos que tenía, el que tenía actualmente no lo era.
Y el Señor la sorprende con la superabundancia del agua de vida, para que no vuelvas a tener sed, mujer. Para que no tengas que pedir. El Señor invitando a una mujer pecadora que todo el mundo quisiera despreciar. Él dijo eso: el agua viva, una fuente que salte para la vida eterna. Y termina el versículo 6 diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre, o en la casa de Jehová, moraré. ¿Cuánto tiempo? Hermanos, esto es muy importante, porque a usted no lo invitan a matrimonios todos los días, ¿o sí? Usted no lo van a atender todos los días tan bien como lo atienden en una comida especial que describimos. Pero aquí termina el versículo, que esa mesa que prepara Dios es todos los santos días de tu existencia y la mía aquí en la tierra. Todos. Plata que tendrá para hacer todo eso. Si tiran la casa por la ventana para hacer unos 15 o para hacer alguna fiesta o celebración de algún aniversario, y eso es un jurgo de plata, como dicen aquí en Antioquia, pues es que es Dios el que tiene todo el recurso del mundo para que todos los días usted y yo tengamos una copa rebosante, la superabundancia de sus bendiciones. El bien y la misericordia, la confianza que tenemos como hijos de Dios del bien que está en la mesa, la confianza que tenemos como hijos de nuestro Señor, de su misericordia, el cuidado que vamos a tener de nuestro Dios por siempre, constantemente, hoy, mañana y pasado y pasado y pasado. Todos los días estamos en esa superabundancia. El Hijo come todos los días en la casa de sus padres. Tengan o no, el Hijo tiene derecho a todo lo que hay en la nevera. O pregúntele a aquellos hijos que se dan el lujo de abrir la nevera y comerse todo lo que ahí hay. ¿Por qué? El que provee es su padre y su madre. Él es hijo y se comporta como hijo. Por eso dice: pídeme. Si ustedes, siendo malos, le dan tantas cosas buenas y complacen tanto a los hijos, cuánto más nuestro Padre, que es santo, 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 prepara la mesa. La mentira del diablo es que nos da miedo venir a la mesa porque estamos muy sucios. La mentira del diablo es que no podemos venir a la mesa del rey porque hemos pecado. Mentira, los aderezos también implicaba la limpieza. Cuando el hijo pródigo llega al padre, lo primero que hace es: báñenlo, báñenlo, por favor, límpienlo y denle un vestido nuevo. Jamás cometas el error de salir huyendo. Corre a la velocidad de la luz o del rayo a la presencia de tu Padre que te perdona tu pecado. Corre, corre, y no te dejes mentir, y no dejes que las moscas putrefactas ellas echen a perder y pudran tu cabeza. No lo permitas, por favor. No dejes que el enemigo te engañe, y no te demores. Si el enemigo te ha hecho pecar, si has caído en tentación, no te demores. Si el espíritu te redarguye, a la velocidad del rayo, póstrate ante el Señor y tendrás una copa rebosante delante de ti. No te pierdas, hija del Señor. No te vayas. En la casa del anfitrión es la casa del Padre amoroso. En la casa del anfitrión moraré por largos días. Usted no va a vivir con sus enemigos. Aunque aderezas mesa delante de mis enemigos, yo le aseguro que usted no va a vivir con los enemigos para siempre. La cizaña y el trigo deben crecer al mismo tiempo, dice la Biblia. Pero llegará el momento de la siega. Llegará el momento en donde los ángeles del Señor son enviados y arrancan la cizaña y la echan en el fuego. ¿Quién queda? Los hijos del rey, como el trigo, y son vestidos así, que ni aun Salomón, con toda la gloria y su poder y su dinero, pudo vestirse como uno de esos lirios del valle.
Confra Manrique, amigos y hermanas que me escuchan, somos invitados ya a esta cena del Señor. Hoy, 7, 8 de enero, somos invitados a participar de la cena del Señor. De esta que es en simbología, que es en conmemoración. Pero hermano querido, todos los días hay una mesa con oro, con plata, con los mejores utensilios, con la mejor sopa, con el mejor caldo dispuesta para ti. Si no venimos, no las vamos a disfrutar. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Después de la oración cerramos la transmisión. Después del cierre de la transmisión vamos a continuar aquí. Pero por favor, yo quiero que usted cierre los ojos y el Espíritu Santo los convenza a ustedes de que son hijos de Dios. Cualquiera que sea la condición en la que estés, cualquiera que sea la razón en la que te encuentres. Bendito pastor de pastores, anfitrión glorioso, Cristo, gracias por este momento. Podemos venir a acercarnos a ti aunque estemos sucios, porque tú mismo nos limpias y fuera de eso nos adereza la mesa. Gracias, mi buen Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Te ruego que mis hermanos que oyen y escuchan este mensaje vengan por medio del convencimiento de tu Espíritu a participar de una mesa gloriosa, aún en medio de sus enemigos, aún en medio de sus adversidades, aún en medio de sus enfermedades, en medio de sus conflictos, de sus quehaceres, y ellos tengan una copa rebosante. Ellos y yo seamos ungidos con el óleo y con el aceite de tu presencia, en el nombre de Jesús. En ese nombre oramos, dándote gracias, Dios, Jesús, por tu Espíritu. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un aplauso a Él.